Lo escucho. Muy buenos días, comenzamos este programa de revista de prensa hoy miércoles 7 de septiembre, pues con esas imágenes que son las imágenes que entendemos de la mañana de hoy. Esto era lo que ocurría anoche en el Sánchez Pizjuán una vez que el Sevilla fracasó ante el City. Nosotros hoy hemos traído hasta aquí, hasta esta mesa de revista de prensa, a un compañero que está especializado en prensa deportiva, un compañero de aquí de la casa, es Manolo Nieto. Muy buenos días, Manolo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Queremos que pases un buen ratito y lo tenemos que traer, Manolo, porque entendemos que hoy tenemos que hablar del Sevilla y de la crisis tan profunda que está viviendo el equipo de Nervión. Sí, porque lo deportivo se está extrapolando ya también a los despachos y, como hemos visto en las imágenes, pues esa lucha accionarial que existe en el Sevilla se evidenció ayer una vez más, después de que la grada pues no solamente no pusiera pues su grito en el plantel, en el equipo, sino que lo extrapolara, lo subiera, lo elevara al palco y pidiera la dimisión de Pepe Castro. Y cuando bueno, pues todo eso se produjo, también aprovechó José María del Nido para quizás avivar un poquito más el ambiente, para darse un poquito más de notoriedad y así pues supongo que también pensaría para abanderar una causa que el sevillismo, también hay que recordar, pues desestimó en la última junta de accionistas, donde pues no solamente José María del Nido no tenía la potestad de votar, sino que también pues el accionariado sevillista le indicó en varias protestas que no tiene cabida en el Sevilla. Pero bueno, pues las imágenes también reflejan un poco la situación de descomposición, no solamente en el equipo, sino también en los despachos que existe en el Sevilla, en ese sentido, y donde bueno, pues hay unanimidad, sobre todo en el estadio, contra, para mí, y esto es opinión, no es información, una de las personas que menos culpa tiene ahora mismo en la entidad, porque el equipo lo maneja Lopetegui, la planificación la ha hecho Monchi. Bueno, Pepe Castro sí tiene la responsabilidad como presidente, pero quizás no es la persona que ayer, pues a lo mejor tendría que haber sido blanco de las giras de la afición del Sevilla. Manolo, ¿qué va a pasar con el Sevilla? Porque estamos viendo una imagen dantesca. Hacía muchísimo tiempo que no se veía el Sevilla caer de esta forma. Estamos en el primer partido de Champions, este fin de semana se enfrenta contra el Español. No sé qué va a ocurrir, estamos esperando que se pronuncie, ¿no?, desde el equipo en esta A ver, la figura de Lopetegui está muy tocada. Lopetegui, yo creo que van a esperar hasta el sábado. Ayer también hubo alguna que otra conversación dentro del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club para ver cuál era la decisión que se tomaba en torno a la figura de Julen Lopetegui después de haber recibido un 0-3 en casa contra el Fútbol Club Barcelona y un 0-4 en casa ayer contra el City. Había y hay muchas voces dentro del Consejo que estiman oportuno que sea destituido. Yo creo que el Sevilla tiene capacidad para encontrar un entrenador en estos 4 días, que un interino se siente en el banquillo del Sevilla el Noir. Ahora estamos viendo pues que la cosa no está funcionando, pero el problema está en cuál es el entrenador que puede funcionar con este equipo. Un equipo que está hecho simple y llanamente para tener la pelota, pero que no domina las áreas, porque no tiene buenos defensas y sobre todo porque no tiene un hombre que marque goles. Entonces, ¿qué entrenador le viene bien? Marcelino, del que se está hablando mucho. Bueno, el técnico que ya estuviera en el Sevilla tiene en mente también el dirigir a la selección española después del Mundial, cuando presumiblemente pues Luis Enrique se va a marchar de la selección española. Entonces ahí hay un conflicto de intereses que no sé si el Sevilla podría ganar en esa batalla que tiene pensada Marcelino, o que le pueda trastocar los planes a Marcelino, teniendo en cuenta que él pues ya está hecho para esperar a la selección, también porque en la federación también le han indicado que puede ser el recambio de Luis Enrique. Bueno, nos quedan unos días para pensar, para reflexionar, unos días para decidir, convulsos, sí, pero sí. También una cita importante mañana para el Betis, ¿no? Sí, la verdad es que es una cita, un estreno liguero del conjunto verde y blanco a priori muy fácil. Es un equipo de Finlandia, donde no hay bueno, yo hablaba con un compañero y el único futbolista finlandés que conocemos, ya está retirado hace mucho tiempo, es Gary Lindmanen. Entonces, eso te da una indicación de la calidad futbolística que tiene un equipo como el Helsinki, donde se va a enfrentar mañana el Real Betis Balompié. Dicho esto, también
Es un estadio donde, bueno, pues tiene sus complicaciones porque no es césped natural, es césped artificial, eso hace que la pelota ruede de una manera diferente, que el balón bote de una manera diferente, que bueno, que aunque el Betis debe ganar y solventar este partido cómodamente, también no se puede descuidar porque es Europa. También hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de las temperaturas. Estamos jugando en Finlandia, se espera que va a ser una temperatura primaveral pero fresca. Y sí, pero bueno, ahí sí es cierto, afectar, ¿no? sí, ahí es cierto que el Betis ha tenido suerte, porque no es lo mismo ir a Finlandia ahora que si te toca en noviembre, invierno, claro. Entonces, o a la vuelta. Entonces, claro, pues sí que es cierto que ahí va a ganar un poquito el Betis. También es incómodo el viaje, son 5 horas de viaje. Eso también para la carga de partido que llevan en este acumulado en el arranque liguero del conjunto verde y blanco, pues también es un poco pesado. Pero volviendo al principio, no hay excusas para que mañana el Betis pues consiga una victoria incluso cómoda. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con el Real Betis Balompié mañana, con todo lo que ocurra en el Sevilla, pero tenemos que seguir hablándoles de lo que ocurre en nuestra ciudad, y es que a partir de mañana comienzan los actos conmemorativos de la 500 vuelta, de los 500 años de la vuelta al mundo del Magallanes, y en Sevilla pues hay un sinfín de actividades y hoy justo empiezan pues esa preparación, esas previas. Por eso el Paseo de las Delicias va a permanecer cortado hasta las 11:30 del día de hoy y bueno, se esperan que por el Guadalquivir pues pasen en el día de hoy importantes barcos que contribuyeron en estas gestas y que también participaron en gestas similares, como decimos, ¿no? Todo listo para que mañana comiencen esos actos conmemorativos. Tenemos que seguir hablándoles de la sequía, tema importante para todos los sevillanos y para toda la provincia, y es que 11 municipios de Sevilla van a entrar en alerta por falta de agua a finales de septiembre. Ya desde Masesa se anuncian medidas restrictivas del consumo de agua y se comenta que se va a castigar duramente a aquellas personas que la utilicen para cosas que sean innecesarias. También tenemos que hablarles de sanidad, del COVID. Parece ser que comienza esta pandemia a retirarse muy lentamente. En Sevilla se han notificado en las últimas horas 69 nuevos positivos y 43 personas están hospitalizadas, de las que 2 están en la UCI. Afortunadamente no hay que lamentar ningún fallecido. También la viruela del mono comienza a desaparecer, va a menos, y actualmente en Sevilla hay 59 casos positivos. También pasará en el día de hoy a disposición judicial la persona que resultó detenida en el día de ayer por un apuñalamiento mortal en el barrio de las 3000 viviendas. Esto es lo que tenemos de actualidad. Vamos a abrir portada. Comenzamos con la portada de ABC Sevilla. Tenía que salir, tenía que aparecer, por eso nosotros abrimos programa también con el partido de ayer del Sevilla ante el City. El City empuja al Sevilla su peor crisis, 0-4, los de Lopetegui deprimidos y sin ideas. Ven cómo el equipo inglés le pasó por encima a Haaland, autor de 2 goles. La grada pide la dimisión de José Castro. Esto es lo que nos trae ABC. Pasamos página, vamos ahora a Diario de Sevilla. También pues hace eco, ¿no?, de ese fracaso del Sevilla, mucho City, poco Sevilla. El campeón inglés también explota la debilidad del equipo de Monchi y Lopetegui. Una noticia importante de calado, yo creo que nacional: las empleadas del hogar empiezan a cotizar en octubre por desempleo. Casi 40.000 trabajadoras andaluzas se beneficiarán de la prestación. Muere el apuñalado en las 3.000 viviendas y entidades sevillanas instan a la firma para financiar el metro ya. Eso es lo que nos trae el grupo Yoli en su portada para este miércoles 7 de septiembre. Abrimos portada de una cabecera digital del Correo de Andalucía: Save the Children, repetir cursos no mejora el rendimiento ni es justo. De todo esto vamos a hablarles enseguida con el compañero, con Manolo Nieto. Vamos a comenzar, si te parece, Manolo, hablando de una noticia que yo creo que esto demuestra que vamos avanzando, y es que parece ser que los consejeros de la Junta de Andalucía han desestimado la idea de ir acompañados por escoltas. No entendemos, Manolo, cómo a día de hoy los consejeros de la Junta de Andalucía lleven escoltas. Esto hay que entenderlo en la situación en la que vivimos actualmente. En un pasado se podría entender y comprender, sobre todo consejeros del PP, por la situación que desgraciadamente habíamos vivido en nuestro país con la banda terrorista ETA. Pero a día de hoy sí que es cierto que pues no se entiende muy bien cómo un gasto tan importante como suponen los guardaespaldas esté dentro todavía de las partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía. Y yo creo que a buen criterio pues ha decidido que los consejeros han decidido que esto pues sea eliminado, porque realmente, y pienso que para la seguridad que ellos necesitan, están
los miembros de la Policía Nacional en momentos puntuales, como son los actos donde tienen que aparecer, pero que posteriormente no creo que corran un riesgo sus vidas y por tanto, el tener una escolta, un guardaespaldas, supone también un gasto importante a unas arcas que ya están muy debilitadas, como son las de la Junta de Andalucía. Yo creo que es una decisión adecuada, acertada, habida cuenta que sobre todo teniendo o poniendo el foco y la atención en la vida y en la seguridad de las personas, pues no corre ningún tipo de peligro. Yo creo que esto pues está bien eliminado en ese sentido. Y es que, fíjate, Manolo, y es que en la Comunidad de Andalucía hay 400 agentes que se dedican a escoltar a nuestros políticos. Estamos en una tierra totalmente tranquila. En casos, como dices, de que haya algún tipo de incidencia o de incidente o que se prevé, para eso está la Policía Nacional, para eso está la Policía Local, para eso está la Protección Civil, que son los encargados de velar por la seguridad. Y estamos hablando de un momento de una crisis tan profunda en Andalucía y en España, que yo creo que esto que está ocurriendo en Andalucía deberían tomar nota otras comunidades y también el Gobierno central. Totalmente, porque volvemos a lo mismo. La cuestión de mantener o tener un guardaespaldas escolta es precisamente velar por esa seguridad. Velar por una seguridad en el momento en el que sea necesario. También hay un servicio de inteligencia español que determina, pues, desgraciadamente, quiénes pueden estar en peligro o no. Y creo que ahora, pues, la situación en España a nivel terrorista, bueno, pues, con el problema nacional que teníamos con ETA, pues eso ya se ha subsanado, gracias a Dios, se ha erradicado. Sí hay otras cuestiones terroristas más relacionadas con un terrorismo internacional, pero que eso no afecta a día de hoy a consejeros o a determinados políticos que están manteniendo sus escoltas y, bueno, de una manera que están suponiendo un dinero, ¿no? Un gasto. Es lo que tú dices, que yo entiendo que haya un líder, un presidente de la comunidad, claro, a lo mejor un alcalde, que tampoco se entiende porque no estamos registrando incidentes, pero bueno, se puede, sí, porque son ellos a lo mejor, son más la figura, ¿no? En la sí, más visibles, ¿no? Pero que hay presidentes de diputaciones que tienen escoltas, eso es lo que no se puede permitir en pleno siglo XXI, en un momento de aparente tranquilidad y en el que, bueno, pues que hay otros cuerpos que sí ejercen sus funciones, o sea, que sobre todo porque esta decisión. Hay, como tú dices, presidentes de diputaciones que, bueno, pues, pasan por delante nuestro y a lo mejor ni siquiera sabemos quiénes son. Por eso extraña todavía aún más la permanencia de esa escolta. Bueno, vamos a seguir avanzando en lo que nos trae la prensa de Sevilla en el día de hoy. Una noticia importante para las empleadas de hogar, en este caso para las empleadas de hogar andaluzas y sevillanas. Casi 41.000 trabajadoras del hogar se beneficiarán en Andalucía de la prestación por desempleo. Ya era hora de que se tuviese en cuenta, pues, a este grupo, ¿no? A este grupo de trabajadores, trabajadoras y trabajadores, pues, que se dedican a las tareas del hogar y que se les reconozca, ¿no? Porque bueno, aún así existe un poco un limbo administrativo en la figura de las empleadas del hogar. Sí, es un sector laboral que yo creo que necesita también un profundo análisis, una profunda reforma y sobre todo tenerlas mucho en cuenta porque hay mucha economía sumergida en ese sentido, que no nos equivoquemos, no solamente pues perjudica a las empresas que se dedican a la limpieza, que los perjudica y mucho porque ellos pagan sus impuestos, pagan la seguridad social de sus empleados, en fin, y esa economía sumergida que existe, pues dificulta mucho que una empresa salga adelante, pero también, y no nos olvidemos, dificulta también para bueno, pues esas personas que no están dadas de alta, que están inmersas pues en esa otra economía B, que quizás no piensan que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque tienen que cotizar, tienen que generar precisamente eso, pues una serie de derechos para poder acceder en caso de desempleo, en caso de que, bueno, pues la casa donde esté ejerciendo su trabajo, su labor, pues decida cambiar o decida pues finalmente poner fin a los servicios, tener una prestación por desempleo y tener unos mínimos ingresos para mantener pues la vida que todos necesitamos. Y creo que ahí sí que es cierto, esto es un paso adelante muy importante, del que tú te decías antes también, tienen que tomar buena nota pues otras comunidades y creo que sí que debería incluso hasta un análisis mucho más global de este sector que está muy abandonado. Está muy abandonado, pero yo creo que es complicado. Porque, sí, es un debate profundo el que se puede establecer en torno a esto. Las personas que contratan a empleadas del hogar por horas, que a lo mejor necesita 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, el coste que le supone tener dada de alta es mucho mayor que el que... Claro, por eso te digo que no compensa. Claro, es que no compensa.
Creo que deberían de regular mucho claro, más. Es que esto, yo creo que incluso, fíjate, te pongo una figura que hemos sufrido o que hemos tenido un debate en Sevilla, como es la feria de abril y la contratación de determinados camareros para ahora, donde hubo ahí pues un litigio y bueno, pues un debate que creo que también se puede extrapolar a este tipo de cosas, porque es cierto, si yo por ejemplo, soy un ciudadano, necesito mis horas de trabajo, pero también necesito atender mi casa, no puedo o me va a costar una barbaridad dar de alta a una persona por solamente 1, 2, 3 horas, eso también hay que mirarlo. Eso también hay que buscar una figura donde se pueda pues tener bueno, pues ese servicio que también muchos ciudadanos necesitamos, ¿no? Es que es un avance, pero tiene muchos flecos sueltos. Yo creo que deberíamos atarlo todo, más que nada por estas personas, porque llega un punto en el que tienen que jubilarse, no tienen una base de cotización para poder jubilarse y para poder cobrar una prestación. Y creo que se lo merece porque están trabajando como cualquiera de nosotros, Manolo. Vamos a continuar avanzando, vamos a cambiar ahora de asunto, vamos a hablarles de promesas incumplidas, de proyectos en abandono. Lo hemos hablado muchas veces aquí en Revista de Prensa. Vamos a hablarles de la C40, en este caso vamos a hablarles pues de la conexión de la autovía de la A4 con municipios como es el caso de La Rinconada o de la Algaba, un proyecto que lleva 2 décadas, 20 años planificado y aún no hay visos de que comiencen las obras, de que comience a ejecutarse, Manolo. Creo que la C40 va a ser la asignatura pendiente de todos los gobiernos porque siguen pasando años, siguen pasando equipos de gobierno. Pero ¿sabes qué pasa, Isa? Que cuando, si Dios quiere y se concluye y se termina este proyecto, va a quedarlo solito. Porque va a haber tal magnitud ya de habitantes, porque se está viendo cómo están creciendo los pueblos de alrededor de Sevilla capital, va a crecer tanto que al final va a provocar lo que se está provocando o lo que provoca en el Aljarafe, ¿no? Que hay muchísima gente que baja del Aljarafe a vivir, a trabajar en Sevilla, viven allí, trabajan en Sevilla y por las mañanas pues hay un colapso monumental. Y todavía no hay una solución o no ha habido una solución que haga que el ir al trabajo sea algo cómodo y fácil. Para nada. Los vecinos de Las Jarafes pues sufren y padecen cada mañana pues numerosos atascos determinados también en cuanto a la franja horaria y sobre todo la época del año en la que se viva. Ahora menos porque no hay colegio, cuando empiecen los colegios pues va a ser un caos. Y yo creo que con la S40 va a pasar 3/4 de lo mismo en determinados puntos porque hay mucha gente también que se está viviendo, se está yendo a vivir a La Rinconada, que se está yendo a vivir a San José, también a Alcalá de Río, a Burguillos, en fin, toda esa zona a la que afecta la S40, que, bueno, pues tú lo has dicho, son ya, ¿cuántos? 20 años, ¿no? Pues que hay mucha gente incluso, Manolo, vamos, yo tengo conocidas que incluso se compraron sus viviendas en esa zona porque pensaban, ¿no?, que la S40 iba a estar terminada ya y que era mucho más fácil llegar a Sevilla, es una vivienda más económica, tiene facilidades para llegar a tu puesto de trabajo. Hay gente que se ha ido a vivir a esa zona precisamente esperando la C40, con lo cual ahora mismo están un poco, pues fíjate, en una situación de abandono completo. Es que es un reclamo que utilizan también, y no mienten las cooperativas de viviendas, porque bueno, pues dentro de las facilidades para irse a vivir a estos sitios pues está el tema del desplazamiento de los transportes, y esta era una de las premisas por las cuales muchos, como tú dices, se iban a vivir ahí y que ahora están viendo este problema. Pero yo creo que en general con las obras de grandes magnitudes pasa siempre lo mismo. Al final, con la A92, por ejemplo, la autopista para Huelva, era un gran acierto, pero se tardó tanto en hacerse que ya creció más la afluencia de gente que se iba para Huelva y para las playas de Huelva que lo que necesitaba de carretera. Y se ve que ahora mismo pues la situación sigue exactamente igual, que irte en verano a Huelva es una odisea. Totalmente. Bueno, Manolo, esperemos que esto esté cumplido cuanto antes, que podamos disfrutar de la C40, siempre lo decimos, ¿no?, que yo creo que es un bien para toda la ciudad, porque ahora mismo, sin utilizar el vehículo propio, de la única forma que puedes venir es en el metro, y es de Mairena a Sevilla, o bien desde Montequinto hasta Sevilla, con lo cual creo que es más que importante, ¿no?, que nuestra ciudad esté comunicada y que Sevilla esté a la altura de todos los sevillanos. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para seguirles hablando de toda la actualidad. Van a seguir informados aquí en la casa de PTV Noticias a las 2 de la tarde con mi compañera María Jaén, y a las 8:30 con Manu Lamprea. Nosotros volvemos mañana a las 10 con muchísima más actualidad. Mañana un día importante
importante porque comienza ese aniversario de los 500 años de la primera vuelta al mundo. Manolo, vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir aquí. Muchísimas gracias por haber estado por invitarme. con nosotros y nos vemos mañana.